Mi hijo me mandó un mensaje que cambió mi vida para siempre. Eran las 8 de la mañana de un sábado, y yo estaba preparando mi café como siempre hago, con esa rutina que me tranquiliza después de tantos años. El teléfono sonó con esa notificación que uno espera que sea algo normal, tal vez un buenos días o una pregunta sobre el clima. Pero no. Las palabras que leí me partieron el alma en 1000 pedazos. Papá, no fuiste invitado al asado de hoy. Mi esposa no te quiere aquí. Así de simple, así de cruel, así de definitivo. Me quedé inmóvil, sosteniendo esa taza de café que de repente se sentía pesada como una piedra. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces, esperando que las letras cambiaran, que fuera una broma de mal gusto o un error. Pero no. Ahí estaba, negro sobre blanco, la confirmación de algo que había estado sintiendo durante meses sin querer admitirlo. Mi propio hijo, Iván, el niño que cargué en mis hombros, que enseñé a andar en bicicleta, que consolé cuando lloraba por sus pesadillas, me estaba echando de su vida como si fuera un extraño molesto. ¿Sabes lo que duele más? No es solo el rechazo, es la ingratitud. Es recordar que hace apenas 3 meses terminé de pagar la última cuota de su apartamento nuevo. Ese departamento de 2 dormitorios en el barrio que tanto quería Claudia, su esposa. Ese lugar que yo hice posible con mi trabajo, con mis ahorros, con mis sacrificios. Cada mes, religiosamente, transfería el dinero para la hipoteca. Cada mes, sin fallar, porque creía que estaba construyendo algo hermoso para mi familia. Recuerdo perfectamente el día que me pidieron ayuda. Iván llegó a casa con esa sonrisa nerviosa que pone cuando necesita algo importante. Papá, encontramos el apartamento perfecto, pero necesitamos un aval. Un aval se convirtió en financiamiento completo. Un favor se transformó en responsabilidad total. Y yo, como el tonto que fui, dije que sí sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque era mi hijo. Porque quería verlo feliz. Porque creí que el amor se demuestra con acciones, no solo con palabras. Claudia estaba embarazada entonces, y yo pensé que sería hermoso que mi nieto creciera en un hogar propio, estable, bonito. Me imaginé visitándolos los domingos, preparando asados en ese patio pequeño pero acogedor, viendo crecer a mi nieto en un ambiente lleno de amor y gratitud. ¡Qué ingenuo fui! ¡Qué estúpidamente ingenuo! Durante 2 años completos, cada día 30 del mes, yo hacía esa transferencia. 750,000 pesos mensuales. 18 millones de pesos en total. Dinero que podría haber usado para remodelar mi propia casa, para viajar, para disfrutar mis años dorados. Pero no. Lo invertí en la felicidad de mi hijo, creyendo que estaba sembrando amor y cosechando gratitud. No fue solo el apartamento. Fueron los muebles también. La cocina integral que costó una fortuna porque Claudia quería que fuera moderna y funcional. El juego de sala que compramos en esa tienda cara del centro comercial. La cama matrimonial con colchón ortopédico porque Iván se quejaba de dolores de espalda. La cuna del bebé, la lavadora, el refrigerador, hasta las cortinas. Todo, absolutamente todo, salió de mi bolsillo. ¿Y qué recibí a cambio? Visitas cada vez más espaciadas. Conversaciones cada vez más frías. Excusas constantes cuando los invitaba a almorzar. Claudia está cansada. El bebé está inquieto. Tenemos planes. Siempre había algo que los alejaba de mí, algo más importante que pasar tiempo con el abuelo que había hecho posible su comodidad. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que las cosas mejorarían, que cuando se acomodaran en su nueva vida, cuando el bebé creciera un poco, volveríamos a ser una familia unida. ¡Qué tonto fui! ¡Qué ciego estuve ante las señales que gritaban la verdad que no quería ver! El mensaje de esta mañana fue solo la confirmación de lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Para ellos, yo no era un padre, no era un abuelo querido. Era solo un banco andante, un cajero automático con sentimientos. Y ahora que ya no me necesitaban, ahora que ya tenían todo lo que querían, podían descartar al viejo molesto que les había dado todo. Pero hoy, leyendo esas palabras frías e hirientes, algo cambió dentro de mí. Algo se rompió, pero también algo se liberó. Hoy decidí que ya no más. Dejé la taza de café sobre la mesa con las manos temblorosas, pero no de miedo, sino de una rabia contenida que llevaba meses creciendo dentro de mí. Me dirigí hacia mi escritorio, ese rincón de la casa donde guardo todos mis documentos importantes, donde tengo ordenada toda mi vida financiera con la meticulosidad que me enseñó mi padre. Abrí el cajón principal y saqué esa carpeta verde que conocía tan bien, esa que había estado evitando mirar durante semanas porque sabía que me dolería.
247 recibos. Los conté uno por uno, como si fuera un ritual sagrado. Cada papel era una prueba, cada factura era un testimonio de mi amor incondicional y de su ingratitud absoluta. Ahí estaba el primer recibo de la inmobiliaria, con fecha del 15 de marzo de 2022. El día que firmé como responsable del apartamento de mis sueños. No, de los sueños de ellos. Mis sueños siempre habían sido diferentes, más simples, más humildes. Recibo tras recibo, la historia se desplegaba ante mis ojos como una película en cámara lenta. Los pagos mensuales de la hipoteca, siempre puntuales, siempre completos. Las cuotas del televisor de 60 pulgadas que Claudia quería para el dormitorio principal. El aire acondicionado split que instalaron en verano porque el bebé necesita estar fresco. La lavadora de última generación que costó más que mi sueldo de 3 meses. Todo había salido de mi cuenta, todo había sido posible gracias a mis ahorros de toda una vida. Mientras revisaba cada documento, los recuerdos llegaban como avalancha. Recordé esa tarde de abril cuando Iván me llamó desesperado porque se habían quedado sin gas y no tenían dinero para pagar el depósito. Papá, solo esta vez, te prometo que te devuelvo la próxima semana. La próxima semana nunca llegó. Recordé cuando Claudia se antojó de cambiar todas las cerraduras porque no se sentía segura y necesitaban 500,000 pesos urgentes. Es por la seguridad del bebé, papá. Tú entiendes. Siempre había una excusa, siempre había una razón válida para pedirme más dinero. Pero no eran solo los pagos grandes. Eran también esos gastos pequeños que se acumulaban como gotas de agua que terminan llenando un balde. Las compras del mercado cuando se les había acabado el dinero antes de la quincena. Los pañales del bebé que costaban una fortuna. La ropa de maternidad de Claudia que tenía que ser cómoda y bonita. Los medicamentos durante el embarazo. Todo, absolutamente todo, terminaba siendo mi responsabilidad. Y yo pagaba. Pagaba con una sonrisa, pagaba con orgullo, pagaba creyendo que estaba construyendo algo hermoso. Cada vez que transfería el dinero, me imaginaba el momento en que mi nieto creciera y me dijera, abuelo, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Me imaginaba las cenas familiares en ese comedor que yo había comprado, las celebraciones navideñas bajo ese techo que yo había pagado. Qué ingenuo fui, qué estúpidamente ingenuo. Los recibos también me mostraban algo más doloroso, las fechas. Durante los primeros meses, cuando aún me invitaban ocasionalmente a almorzar, los pagos eran puntuales pero normales. Pero después, cuando las visitas se espaciaron, cuando las llamadas se volvieron más frías, paradójicamente los gastos aumentaron. Era como si hubieran decidido que si no podían darme su tiempo, al menos podían aprovechar mi dinero al máximo. Encontré el recibo de la fiesta de cumpleaños de mi nieto. Su primer año de vida. Una celebración que costó más que mi matrimonio hace 40 años. Globos, decoraciones, comida para 50 personas, payaso, fotografía profesional. Todo pagado por el abuelo que no fue invitado a participar en la organización, que solo recibió una llamada 3 días antes. Papá, la fiesta costó más de lo esperado. ¿Puedes ayudarnos? Ayudar. Siempre era ayudar, nunca era pagar completamente. Recordé ese día. Llegué a la fiesta con el regalo más caro, un triciclo rojo precioso que había visto en el escaparate de una juguetería y que me había costado el equivalente a una semana de trabajo. Pero durante toda la celebración me sentí como un extraño en la casa que yo había pagado. Claudia apenas me dirigió la palabra, Iván estaba ocupado con sus amigos, y yo me quedé en una esquina, viendo cómo mi dinero se había convertido en una fiesta donde yo no era realmente bienvenido. Pero seguí pagando. Seguí creyendo que las cosas mejorarían. Que cuando se acomodaran, cuando el estrés de la paternidad disminuyera, volveríamos a ser una familia unida. ¡Qué tonto fui! Cada recibo que revisaba me mostraba la misma historia, mi amor incondicional siendo explotado, mi generosidad siendo aprovechada, mi esperanza siendo traicionada. El último recibo era del mes pasado. Un pago adicional que Iván me había pedido para emergencias médicas del bebé. 500,000 pesos que transferí sin hacer preguntas porque, como siempre, creí que era mi deber de padre y abuelo. Después me enteré por casualidad que habían usado ese dinero para irse de vacaciones a la costa. 3 días de hotel, restaurantes y diversión mientras yo comía arroz con huevo en casa para poder pagarle sus caprichos. Cada recibo era una puñalada, pero también era una liberación. Era la prueba de que yo había hecho todo lo posible, de que había sido un padre generoso, de que mi amor había sido real y concreto. No tenía nada de qué avergonzarme. El problema no era mío.
Nunca había sido mío. Cerré la carpeta verde con determinación. 247 recibos. 247 pruebas de mi amor despreciado. Pero también 247 razones para nunca más permitir que me trataran como un cajero automático con sentimientos. Tomé mi teléfono con manos firmes, ya no temblorosas, ya no dudosas. Era hora de actuar. Pero antes de hacer cualquier llamada, necesitaba organizar mis pensamientos, necesitaba estar completamente seguro de lo que estaba a punto de hacer. Me senté en mi sillón favorito, ese de cuero marrón que compré hace 10 años y que siempre me ha dado tranquilidad en los momentos difíciles. Respiré profundo 3 veces, como me enseñó mi médico para controlar la presión arterial, y marqué el primer número. Banco Nacional, buenos días, habla Patricia. ¿En qué puedo ayudarlo? La voz era amable, profesional, sin saber que estaba a punto de participar en el momento más liberador de mi vida. Buenos días, Patricia. Soy Armando Jiménez, cliente desde hace 25 años. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas hacia la cuenta de Iván Jiménez. Hubo un silencio breve. Todas las transferencias, señor Jiménez. Todas. Sin excepción. Mientras Patricia revisaba mi cuenta, yo miraba por la ventana hacia el jardín que había descuidado durante meses. Las plantas estaban secas, el pasto amarillo, las flores marchitas. Había estado tan ocupado financiando la vida de otros que me había olvidado de cuidar mi propio espacio. Qué metáfora tan perfecta para lo que había sido mi vida durante los últimos 2 años. Señor Jiménez, encuentro transferencias mensuales por 750,000 pesos para hipoteca, 150,000 para gastos generales, y varios pagos automáticos más pequeños. Confirma la cancelación de todos estos servicios. Confirmo completamente. Y también necesito cancelar las tarjetas de crédito adicionales que están a nombre de Iván Jiménez y Claudia Morales. Patricia parecía sorprendida por la determinación en mi voz. Durante años, había sido el cliente que siempre decía sí, que siempre aumentaba los límites, que siempre agregaba más beneficiarios. Hoy era diferente. Hoy era el día del no rotundo e irreversible. ¿Necesita que le enviemos alguna confirmación por escrito, señor Jiménez? Sí, por favor. Quiero todo documentado. Todas las cancelaciones, todas las fechas, todos los montos. Envíenmelo por correo certificado. Colgué el teléfono con una sensación extraña. No era satisfacción, no era venganza. Era simplemente liberación. Como cuando te quitas un zapato que te ha estado apretando todo el día. Pero no había terminado. Busqué en mi agenda el teléfono de la inmobiliaria. Inmobiliaria Torres, buenos días. Buenos días, necesito hablar con el señor Torres urgentemente. Soy Armando Jiménez, el responsable del apartamento de la calle Bolívar número 345. Un momento, señor Jiménez, lo comunico inmediatamente. Torres conocía mi voz. Durante 2 años había hablado conmigo mensualmente para coordinar los pagos, para resolver problemas menores, para mantener al día todas las obligaciones. Armando, ¿cómo está? ¿Algún problema con el apartamento? Ningún problema, Torres. Solo quiero informarle que a partir de hoy cancelo mi responsabilidad como garante. El apartamento queda completamente a cargo de los inquilinos actuales. El silencio al otro lado de la línea fue largo e incómodo. Armando, ¿está seguro? Esto significa que si ellos no pueden pagar el apartamento. Exactamente, Torres. Eso significa que tendrán que responder por sus propias decisiones. Yo ya cumplí mi parte durante 2 años completos. Ahora es momento de que ellos asuman su responsabilidad. Torres intentó disuadirme, como era su trabajo. Me explicó las implicaciones legales, las consecuencias financieras, los procedimientos que seguirían. Pero yo ya había pensado en todo eso. Ya había consultado con mi abogado la semana anterior, cuando empecé a sospechar que este momento llegaría eventualmente. Torres, envíeme todos los documentos necesarios. Firmaré todo lo que haya que firmar para desligarme completamente. La siguiente llamada fue a la tienda de electrodomésticos donde había financiado la lavadora, el refrigerador y el televisor. Electrohogar, buenos días. Buenos días, necesito cancelar las cuotas que estoy pagando por los electrodomésticos del apartamento de la calle Bolívar. La empleada me pidió mis datos, revisó el sistema, y me confirmó que tenía 3 financiamientos activos por un total de 2 millones de pesos pendientes. Señor Jiménez, si cancela ahora los pagos,
los electrodomésticos serán retirados del apartamento. Perfecto. Eso es exactamente lo que quiero. Retírenlos cuando puedan. La empleada parecía confundida. No era normal que un cliente pidiera que le quitaran los electrodomésticos que había estado pagando religiosamente durante meses. Pero para mí tenía todo el sentido del mundo. Llamé también a la empresa de televisión por cable. Señor Jiménez, usted tiene contratado nuestro paquete premium para la dirección de la calle Bolívar. Correcto. Cancelo el servicio inmediatamente. ¿Algún problema con la calidad del servicio? Ninguno. Simplemente ya no voy a pagar por el entretenimiento de personas que no me quieren en su vida. Cada llamada me daba más fuerza. Cada cancelación me hacía sentir más liviano. Era como si estuviera liberándome de cadenas invisibles que me habían estado ahogando durante meses. Durante años, en realidad. Porque esto no había empezado con el apartamento. Había empezado mucho antes, con pequeños favores que se volvieron costumbre, con ayudas ocasionales que se convirtieron en obligaciones permanentes. Recordé cuando Iván estudiaba en la universidad. Yo pagaba no solo su matrícula, sino también sus gastos personales, sus salidas con amigos, sus vacaciones de fin de semestre. Papá, todos mis compañeros van a Cancún. ¿Puedes darme para el viaje? Y yo daba, siempre daba, porque creía que un padre debe sacrificarse por la felicidad de sus hijos. Pero hay una diferencia entre sacrificarse y ser explotado. Una diferencia que tardé demasiado en entender. Cuando conoció a Claudia, las cosas empeoraron. Ella era bonita, inteligente, pero también muy costosa. Restaurantes caros, ropa de marca, caprichos constantes. Papá, quiero que Claudia tenga lo mejor. ¿Tú entiendes? Y yo entendía. O creía entender. Pensaba que estaba ayudando a mi hijo a conquistar a la mujer de sus sueños, sin darme cuenta de que estaba creando un monstruo de 2 cabezas que solo sabía pedir y recibir. La boda fue el colmo. Una celebración faraónica que costó más que mi casa. 300 invitados, orquesta en vivo, vestido importado, luna de miel en Europa. Todo pagado por el padre que apenas fue consultado sobre los detalles, que solo recibía la cuenta final. Papá, es el día más importante de nuestras vidas. No podemos escatimar en gastos. Y yo no escatimé. Gasté mis ahorros, pedí préstamos, me endeudé hasta el cuello para darles la boda perfecta. ¿Y qué recibí a cambio? Ni siquiera me preguntaron mi opinión sobre el menú. Ni siquiera me dejaron elegir la música para mi baile con la novia. Fui un invitado más en una fiesta que yo pagué completamente. Pero seguí creyendo que todo valdría la pena cuando tuvieran hijos, cuando formaran una familia verdadera, cuando maduraran y apreciaran mis sacrificios. Qué ingenuo fui, qué estúpidamente ingenuo. El problema no era la inmadurez. El problema era que habían aprendido a verme como un recurso, no como una persona. Como una fuente inagotable de dinero, no como un padre que merecía respeto y cariño. Y yo les había enseñado eso. Yo les había permitido que me trataran así con mi silencio, con mi generosidad mal entendida, con mi amor incondicional mal direccionado. Pero hoy todo eso terminaba. Hoy empezaba mi liberación. Hoy comenzaba a vivir para mí mismo, después de décadas de vivir para otros que no valoraban mis sacrificios. Hoy decía basta. Hoy decía no más. Hoy decía que se acabó la época del cajero automático con sentimientos. No había pasado ni una hora desde mis llamadas cuando mi teléfono comenzó a sonar como loco. Era Iván. Por primera vez en meses, mi hijo me llamaba voluntariamente. ¡Qué casualidad! ¿Verdad? Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Quería escuchar su voz, quería saber exactamente qué me iba a decir ahora que las cosas habían cambiado. «Papá, ¿qué hiciste?» Su voz sonaba desesperada, pero no arrepentida. Sonaba como alguien que acababa de perder algo valioso, no como alguien que había lastimado a su padre. Hice lo que debía hacer hace mucho tiempo, Iván. Dejé de pagar por el desprecio que recibo de tu parte. Mi voz era calma, serena, sin rastro de la rabia que había sentido horas antes. Era extraño, pero me sentía completamente en paz. Papá, no puedes hacer esto. Tenemos obligaciones, tenemos al bebé, tenemos. Ustedes tienen obligaciones, Iván. Yo ya cumplí las mías durante 2 años completos. Ahora es su turno de ser adultos responsables. Intentó argumentar, como siempre lo hacía cuando necesitaba algo. Papá, si es por el mensaje de esta mañana, yo. No es solo por el mensaje, Iván. Es por los meses de frialdad,
por las visitas canceladas, por las excusas constantes, por tratarme como si fuera un estorbo en sus vidas. El mensaje de hoy solo confirmó lo que ya sabía. Claudia se había puesto al teléfono en extensión. Podía escuchar su respiración agitada, su ansiedad palpable. Suegro, tiene que entender que estamos pasando por un momento difícil. El bebé, el trabajo, las responsabilidades. Claudia, durante 2 años yo entendí todo. Entendí su cansancio, entendí sus problemas, entendí sus necesidades. Pero ustedes nunca entendieron que yo también soy un ser humano con sentimientos. Nunca entendieron que merezco respeto, no solo sus cuentas por pagar. Pero papá, ¿cómo vamos a pagar el apartamento? ¿Cómo vamos a mantener todo esto? La pregunta de Iván me dolió, pero no por las razones que él esperaba. Me dolió porque confirmó que su única preocupación era el dinero, no la relación conmigo. No preguntó cómo me sentía, no se disculpó por el mensaje hiriente, no mostró ni un ápice de arrepentimiento genuino por haberme tratado mal. Iván, durante meses me preguntaron cómo iba a pagar todo. Nunca me preguntaron cómo estaba yo, si me sentía solo, si necesitaba compañía, si quería conocer mejor a mi nieto. Sus únicas preguntas siempre fueron sobre dinero. Hoy les devuelvo esas preguntas. ¿Cómo van a pagar? Esa es su responsabilidad ahora. Claudia intentó una táctica diferente. Suegro, piense en el bebé. Él no tiene la culpa de nada. ¿Va a permitir que su propio nieto sufra por un malentendido? Esa frase me hizo hervir la sangre. Claudia, no use a mi nieto como escudo. Durante 1 año he intentado ser parte de su vida, y ustedes siempre han puesto obstáculos. Siempre estaba enfermo cuando yo quería visitarlo, siempre estaba durmiendo cuando yo llamaba, siempre había alguna razón para mantenerme alejado. Ustedes fueron los que decidieron que yo no fuera parte de la vida de ese niño. Papá, podemos arreglar esto. Podemos hablar, podemos. No, Iván. No pueden arreglar esto con palabras. Tuvieron 2 años para demostrar que me valoraban como persona, no solo como fuente de dinero. Tuvieron cientos de oportunidades para tratarme con respeto, con cariño, con consideración. Y eligieron el desprecio. Eligieron la frialdad. Eligieron hacerme sentir como un estorbo. Pero suegro, sin su ayuda vamos a perder el apartamento. Van a venir a quitar los electrodomésticos. No tenemos cómo pagar todo esto solos. Claudia ahora lloraba, pero eran lágrimas de desesperación, no de arrepentimiento. Claudia, hace 2 horas me dijeron que no era bienvenido en su casa. Ahora me dicen que sin mí van a perder esa misma casa. ¿No ven la ironía? ¿No ven la crueldad de lo que me están pidiendo? Iván intentó una última estrategia. Papá, tú siempre dijiste que la familia es lo más importante. ¿Vas a romper la familia por un malentendido? Esa pregunta me partió el corazón, pero también me dio claridad. Iván, yo no estoy rompiendo la familia. Yo estoy defendiendo mi dignidad. La familia se rompió cuando decidieron que yo no era lo suficientemente bueno para estar en su mesa, pero sí era lo suficientemente bueno para pagar sus cuentas. Papá, por favor, reconsidérelo. Podemos ir a almorzar mañana, podemos hablar. ¿Ahora sí pueden almorzar conmigo? ¿Ahora sí tienen tiempo para el viejo? Qué conveniente, Iván. Que oportunamente han encontrado espacio en su agenda ahora que necesitan mi dinero urgentemente. Mi voz seguía siendo calma, pero las palabras eran como cuchillos afilados. Claudia intentó una última manipulación. Suegro, el bebé pregunta por usted. Dice, abuelo, y busca por toda la casa. Esa mentira me dolió más que todas las anteriores. Claudia, mi nieto tiene 1 año. Apenas balbucea algunas palabras. No me insulte con mentiras desesperadas. Si realmente quisieran que yo fuera parte de su vida, me habrían invitado al asado de hoy en lugar de humillarme con ese mensaje. Pero papá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? Iván sonaba completamente perdido, como un niño que acababa de perder su juguete favorito. Iván, van a hacer lo que hacen todas las parejas responsables. Van a trabajar, van a buscar soluciones, van a aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Van a crecer, van a madurar, van a convertirse en adultos de verdad. Pero papá, nosotros no sabemos cómo. Exactamente, Iván. Ustedes no saben cómo porque nunca han tenido que hacerlo. Porque siempre han tenido al viejo tonto que les resolvía todo. Pero ese viejo tonto ya no existe. Ese viejo tonto murió esta mañana con el mensaje que me enviaste.
Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía escuchar a Claudia llorando, podía sentir la desesperación de Iván. Y por primera vez en años, no me sentí culpable por su dolor. No me sentí responsable de resolverles la vida. Me sentí libre, completamente libre. Papá, no hay manera de que reconsideren. No, Iván, no hay manera. Ustedes tomaron su decisión esta mañana cuando me dijeron que no era bienvenido en su casa. Yo estoy tomando la mía ahora. Mi decisión es recuperar mi dignidad, mi paz, mi vida. Mi decisión es dejar de pagar para que me quieran. Pero papá, no hay más peros, Iván. No hay más excusas. No hay más manipulaciones. Ustedes son adultos, actúen como tales. Yo soy un hombre de 67 años que merece respeto, no desprecio. Que merece amor genuino, no interés financiero. Que merece ser tratado como un padre, no como un banco. Colgué el teléfono con manos firmes. No estaba temblando, no estaba llorando, no estaba arrepentido. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, completamente en paz conmigo mismo. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, pero también la más liberadora. Había elegido mi dignidad por encima de su comodidad. Había elegido mi paz por encima de su conveniencia. Había elegido, finalmente, vivir para mí mismo. Los días que siguieron fueron como una montaña rusa emocional. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de Iván, mensajes de Claudia, incluso llamadas de números desconocidos que después descubrí que eran amigos de ellos tratando de convencerme de que reconsiderara mi decisión. Era fascinante ver cómo de repente yo era el centro de atención de toda esa gente que antes me ignoraba completamente. El miércoles por la tarde apareció Claudia en mi puerta. Llegó con el bebé en brazos, obviamente calculando que la presencia de mi nieto me ablandaría el corazón. Me dolió verla ahí, no por compasión hacia ella, sino porque estaba usando a ese pequeño inocente como escudo para su manipulación. Suegro, necesitamos hablar. Esto no puede seguir así. Su voz era diferente, más dulce, más suplicante que nunca antes. Claudia, ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. Ustedes tomaron su decisión, yo tomé la mía. No la invité a pasar. Me quedé en el marco de la puerta, manteniendo la distancia física y emocional que necesitaba para no caer en sus juegos. Pero suegro, piense en el bebé. Mírelo, él lo extraña. Tomó las manitas del niño e hizo como si me saludara. Era patético y doloroso al mismo tiempo. Claudia, ese niño tiene 1 año. No me extraña porque ustedes nunca me permitieron ser parte de su vida. Durante meses les pedí visitarlos, les supliqué que me dejaran conocer a mi nieto, y siempre tenían excusas. Ahora que necesitan dinero, de repente el niño me extraña. ¿De verdad crees que soy tan ingenuo? Intentó llorar, pero las lágrimas parecían forzadas, calculadas. Suegro, admito que cometimos errores. Estábamos estresados, cansados, no sabíamos cómo manejar todo. Pero eso no significa que no lo queramos en nuestras vidas. Claudia, tuvieron 1 año entero para demostrar que me querían en sus vidas. 1 año de oportunidades desperdiciadas, de invitaciones rechazadas, de excusas constantes. Y el sábado, cuando organizaron un asado familiar, me excluyeron deliberadamente. Esa fue su demostración de amor. Se quedó en mi puerta durante más de media hora, alternando entre súplicas, chantajes emocionales y amenazas veladas. Suegro, sin su ayuda vamos a tener que mudarnos con mis padres. ¿Quiere que su nieto crezca en un ambiente así? Claudia, su hijo va a crecer donde ustedes puedan mantenerlo. Esa es responsabilidad de sus padres, no de su abuelo. Yo ya cumplí mi parte como padre con Iván. Ahora es su turno de ser padres responsables. Cuando se dio cuenta de que no iba a conseguir nada, su máscara de dulzura se cayó completamente. Usted va a terminar solo, suegro. Completamente solo. Y cuando sea viejo y necesite ayuda, no venga a buscarnos. Su verdadera personalidad salió a la luz en esa amenaza. Claudia, prefiero estar solo con dignidad que acompañado siendo humillado. Y en cuanto a necesitar ayuda cuando sea viejo, ya soy viejo, y la única ayuda que necesitaba era respeto y cariño. Cosas que ustedes nunca supieron dar. Esa noche, cuando finalmente se fue, me senté en mi sala y miré alrededor. Mi casa estaba silenciosa, pero no se sentía vacía. Se sentía tranquila. Por primera vez en meses no tenía que esperar llamadas pidiendo dinero,
no tenía que revisar mi cuenta bancaria preocupado por las transferencias pendientes, no tenía que planificar mi presupuesto alrededor de las necesidades de otros. Era una sensación extraña pero liberadora. El viernes llegó Iván. Esta vez vino solo, sin el bebé, sin Claudia. Su estrategia era diferente, el hijo arrepentido buscando la reconciliación con su padre. Papá, esto se nos fue de las manos. Sé que cometimos errores, pero somos familia. La familia perdona. Se veía cansado, ojeroso, probablemente no había dormido bien desde que cancelé los pagos. Iván, siéntate. Vamos a hablar como adultos. Por primera vez en años, mi hijo me miraba directamente a los ojos cuando hablaba. No estaba distraído con su teléfono, no estaba mirando el reloj, no estaba pensando en irse. Tenía mi atención completa porque finalmente me necesitaba de verdad. Papá, reconozco que no hemos sido los mejores hijos. Reconozco que lo hemos tratado mal. Pero ¿no hay manera de arreglar esto? Iván, el problema no es que hayan sido malos hijos ocasionalmente. El problema es que durante 2 años me trataron como un banco, no como una persona. Durante 2 años me utilizaron sin ofrecerme nada a cambio. Ni tiempo, ni respeto, ni cariño genuino. Solo cuentas por pagar. Su cabeza se agachó. Por primera vez parecía genuinamente avergonzado. Papá, admito que nos acostumbramos a su ayuda. Admito que quizás no fuimos suficientemente agradecidos. ¿Pero va a castigarnos para siempre por eso? Iván, no los estoy castigando. Los estoy liberando. Los estoy obligando a crecer, a ser independientes, a convertirse en los adultos que deben ser. Y me estoy liberando a mí mismo de ser su cajero automático personal. Intentó varias tácticas durante esa conversación. La nostalgia. Papá, recuerda cuando éramos felices, cuando íbamos de pesca los domingos. La culpa. Papá, Claudia está muy deprimida, no come, no duerme. La responsabilidad. Papá, usted siempre nos enseñó que la familia se ayuda mutuamente. Pero yo tenía respuestas para todo porque había tenido días para pensar, para procesar, para entender realmente lo que había pasado. Iván, recuerdo cuando íbamos de pesca. Recuerdo cuando me respetabas, cuando valorabas mi compañía, cuando no solo me veías como una fuente de dinero. Eso fue hace mucho tiempo. En cuanto a Claudia, ella está deprimida porque va a tener que trabajar más, va a tener que vivir con menos lujos, va a tener que enfrentar la realidad. Y sí, yo les enseñé que la familia se ayuda mutuamente. Pero ustedes convirtieron la ayuda mutua en explotación unilateral. Pero papá, ¿cómo vamos a salir adelante sin su ayuda? Esa pregunta me confirmó que aún no entendía nada. Seguía viendo el problema como una cuestión financiera, no como una cuestión de relaciones humanas. Iván, van a salir adelante como salen adelante millones de parejas jóvenes en este país. Trabajando, ahorrando, viviendo dentro de sus posibilidades, siendo responsables. Van a aprender cosas que nunca aprendieron porque siempre tuvieron al papá banco que les resolvía todo. Papá, pero nosotros no sabemos cómo manejar todo esto solos. Exactamente, Iván. No saben porque nunca tuvieron que aprender. Porque siempre hubo alguien que les solucionaba los problemas. Pero van a aprender. Van a cometer errores, van a pasar dificultades, pero van a crecer. Van a convertirse en adultos de verdad. Al final de esa conversación, Iván me hizo una pregunta que me partió el corazón. Papá, ¿todavía me quiere? La pregunta era genuina, vulnerable, real. Por un momento vi al niño que había sido, no al hombre egoísta en que se había convertido. Iván, yo siempre te voy a querer. Eres mi hijo y eso nunca va a cambiar. Pero querer no significa permitir que me falten el respeto. Querer no significa sacrificar mi dignidad por su comodidad. Querer significa también enseñarles a ser mejores personas, aunque eso duela. ¿Y mi hijo? ¿Va a conocer a su abuelo? Tu hijo va a conocer a un abuelo que se respeta a sí mismo. Un abuelo que tiene dignidad, que no se deja manipular, que da amor pero no se deja explotar. Cuando ustedes aprendan a valorar las relaciones por encima del dinero, cuando aprendan a dar además de recibir, las puertas de esta casa estarán abiertas. Iván se fue esa noche con más preguntas que respuestas. Pero por primera vez en años, se fue pensando realmente en lo que había hecho, en lo que había perdido, en lo que podría recuperar si cambiaba. Y yo me quedé con la certeza de que había hecho lo correcto, de que había elegido la dignidad por encima de la comodidad, de que había preferido estar solo con respeto que acompañado sin él. Una semana después de mi última conversación con Iván,
Cuando ya había comenzado a acostumbrarme al silencio de mi teléfono y a la paz de mis días sin drama, recibí una llamada que no esperaba. Era Lucía, mi nieta de 20 años, la hija de mi difunta esposa que había criado como propia desde que tenía 8 años. Su voz sonaba diferente, más madura, más preocupada de lo habitual. Abuelo, necesito verte. He escuchado cosas y quiero entender qué está pasando realmente. Lucía trabajaba como enfermera en el Hospital General y tenía poco tiempo libre, así que cuando pedía verme era porque algo realmente importante estaba sucediendo. Ven cuando puedas, mi niña. Siempre tienes las puertas abiertas en esta casa. Llegó el domingo por la tarde con una bolsa de empanadas de la panadería que me gustaba y esa sonrisa que siempre iluminaba mis días más grises. Lucía era diferente a todos en la familia. Trabajaba desde los 18 años, estudiaba por las noches, nunca me había pedido dinero prestado, y cuando me visitaba era porque realmente quería pasar tiempo conmigo, no porque necesitara algo. Abuelo, Iván me llamó. Me contó su versión de lo que pasó, pero conozco a mi primo, y sé que las cosas nunca son como él las cuenta. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo donde había pasado tantas tardes de su adolescencia haciendo tareas mientras yo le preparaba chocolate caliente. Cuéntame tu versión. Quiero entender realmente qué pasó. Le conté todo. Desde el principio. Desde los primeros pagos del apartamento hasta el mensaje cruel del sábado. Desde los 247 recibos hasta las llamadas desesperadas pidiendo que reconsiderara. Lucía me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sin juzgar, sin interrumpir. Cuando terminé mi relato, ella suspiró profundamente. Abuelo, lo siento mucho. Siento que hayas tenido que pasar por esto solo. Siento no haber estado más presente para darme cuenta de lo que estaba pasando. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de manipulación como las de Claudia. Eran lágrimas genuinas de dolor por ver a su abuelo herido. Mi niña, no tienes nada de qué disculparte. Tú tienes tu vida, tu trabajo, tus responsabilidades. Nunca esperé que fueras mi salvavidas emocional. Pero abuelo, soy tu familia también. Y la familia real se da cuenta cuando algo anda mal. Lucía tenía razón. Durante todos esos meses de maltrato por parte de Iván y Claudia, ella había sido la única que ocasionalmente preguntaba cómo estaba, que venía a visitarme sin necesitar nada, que recordaba mi cumpleaños sin que se lo recordara. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo honesto? Siempre puedes preguntarme lo que quieras, Lucía. ¿Te arrepientes de haber tomado esta decisión? ¿Hay momentos en que piensas en volver atrás? Era una pregunta difícil, porque la respuesta tenía varias capas. Mi niña, hay momentos en que extraño la ilusión de tener una familia unida. Hay momentos en que pienso en mi nieto y me duele no poder verlo crecer. Pero no me arrepiento de haber recuperado mi dignidad. No me arrepiento de haber dejado de pagar para que me quieran. Lucía asintió con comprensión. Abuelo, Iván me dijo que estás siendo cruel, que estás castigando al bebé por los errores de sus padres. ¿Y tú qué piensas, Lucía? Yo pienso que durante 2 años ellos te castigaron a ti por el error de quererlos demasiado. Yo pienso que el cruel fue Iván cuando te escribió ese mensaje. Yo pienso que si realmente les importara el bebé, habrían pensado en él antes de tratarte mal. Sus palabras me dieron una paz que no había sentido en días. Tener el apoyo de alguien que me conocía realmente, que había visto mi corazón generoso durante años, que entendía la diferencia entre amor y explotación, era más valioso que todo el dinero que había gastado en Iván y Claudia. Lucía, no sabes cuánto significa para mí que entiendas la situación. Abuelo, yo he trabajado desde muy joven. Sé lo que cuesta ganar el dinero. Sé el sacrificio que representa cada peso que uno ahorra. Y me duele saber que ellos desperdiciaron tu generosidad, que no valoraron tu esfuerzo, que te trataron como si fueras un cajero automático. Lucía tenía esa claridad que viene de haber vivido en el mundo real, de haber trabajado, de haber valorado cada oportunidad. ¿Sabes lo que más me duele, mi niña? No es el dinero. El dinero se recupera. Lo que más me duele es el tiempo perdido. 2 años de mi vida esperando migajas de cariño de personas que solo me veían como una fuente de ingresos. 2 años que podría haber usado para ser feliz, para viajar, para conocer gente nueva, para vivir realmente. Lucía se acercó y me tomó las manos. Sus manos eran fuertes, curtidas por el trabajo, cálidas por el amor genuino. Abuelo, ahora tienes tiempo. Ahora puedes hacer todas esas cosas que postergaste. Ahora puedes vivir para ti mismo. ¿Tú crees, mi niña?
¿Crees que a los 67 años todavía hay tiempo para empezar de nuevo? Abuelo, mi jefe en el hospital tiene 72 años y acaba de aprender a tocar piano. Mi vecina de 75 se inscribió en clases de pintura el mes pasado. La edad es solo un número cuando tienes ganas de vivir. Sus palabras me llenaron de una energía que no había sentido en mucho tiempo. Además, abuelo, usted no está empezando de cero. Tiene experiencia, tiene sabiduría, tiene recursos, y ahora tiene libertad. Lucía, hay algo que quiero preguntarte. ¿Tú crees que soy un mal padre? ¿Crees que fui demasiado duro con Iván? Era una pregunta que me había atormentado durante noches enteras. Abuelo, usted fue un padre extraordinario. Demasiado bueno, tal vez. Tan bueno que Iván nunca aprendió a valorar lo que tenía. Tan generoso que él confundió su amor con su obligación. ¿Crees que algún día podré tener una relación normal con mi nieto? Abuelo, cuando ese niño crezca y entienda lo que pasó, cuando vea cómo sus padres lo trataron, va a buscar conocer al abuelo que tuvo dignidad. Va a querer conocer al hombre que se respetó a sí mismo. Los niños siempre admiran a las personas íntegras, aunque no entiendan su integridad hasta que son mayores. Pasamos toda la tarde hablando. Lucía me contó de sus planes, de sus sueños, de sus metas. Yo le hablé de mis proyectos postergados, de los libros que quería leer, de los lugares que quería conocer. Era una conversación entre dos adultos que se respetaban mutuamente, que se querían sin condiciones, que compartían tiempo porque querían hacerlo, no porque necesitaran algo. Abuelo, ¿puedo sugerirle algo? Por supuesto, mi niña. Creo que debería buscar un amigo. Alguien de su edad, con sus intereses, con quien pueda compartir actividades. El amor romántico no es el único tipo de compañía que existe. La sugerencia me sorprendió, pero tenía sentido. Durante años había estado tan concentrado en ser el proveedor familiar que había descuidado mis amistades. ¿Sabes qué, Lucía? Tienes razón. Hay un señor en el banco, Francisco, con quien siempre conversamos cuando hacemos las diligencias. Es viudo como yo, tiene más o menos mi edad, parece ser una buena persona. Quizás podría invitarlo a almorzar algún día. Esa es una excelente idea, abuelo. Los hombres también necesitan amistad, también necesitan conversación, también necesitan compañía. Cuando Lucía se fue esa noche, me sentí renovado. Su visita había sido como un bálsamo para mi alma herida. No había venido a pedirme dinero, no había venido a manipularme para que perdonara a Iván, no había venido con una agenda oculta. Había venido porque me quería, porque se preocupaba por mí, porque valoraba nuestra relación. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Soñé que estaba en un café, conversando con Francisco sobre libros y viajes. Soñé que Lucía me visitaba los domingos con sus futuros hijos. Soñé que tenía una vida llena de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Desperté sintiéndome esperanzado, sintiéndome libre, sintiéndome listo para comenzar una nueva etapa de mi vida. Al día siguiente llamé al banco y pregunté por Francisco. Disculpe, ¿podría darle un mensaje al señor Francisco López? Dígale que Armando Jiménez lo invita a almorzar el sábado si tiene tiempo. Era un paso pequeño, pero era mi primer paso hacia la construcción de una nueva vida. Una vida donde yo fuera valorado, respetado y querido por las razones correctas. Francisco resultó ser exactamente lo que necesitaba en mi vida. Cuando nos encontramos ese sábado para almorzar en el restaurante pequeño cerca del banco, descubrí que teníamos mucho más en común de lo que había imaginado. Era un hombre de 65 años, ingeniero jubilado, viudo desde hacía 3 años, con 2 hijos que vivían en otras ciudades y que, según me contó, lo visitaban ocasionalmente pero sin la frecuencia que él hubiera deseado. Armando, tengo que ser honesto contigo. Cuando recibí tu invitación, pensé que tal vez querías hablar de inversiones o de algún negocio. Es raro que los hombres de nuestra edad se busquen solo para hacer amistad. Su sinceridad me gustó inmediatamente. Francisco, yo también pensé lo mismo durante años. Creí que las amistades eran cosa de jóvenes, que a nuestra edad solo quedaba la familia. Pero la familia a veces decepciona más que los extraños. Le conté mi historia. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera por qué había decidido buscar nuevas conexiones humanas. Francisco me escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente, reconociendo situaciones similares en su propia experiencia. Armando, creo que a muchos hombres de nuestra generación nos pasa lo mismo. Trabajamos toda la vida para la familia, nos sacrificamos por los hijos,
y cuando esperamos recoger los frutos del amor que sembramos, descubrimos que lo que sembramos fue dependencia, no gratitud. Sus palabras me hicieron sentir menos solo en mi dolor. No era el único padre que había confundido generosidad con amor, que había malinterpretado dar con querer. Francisco, ¿tú qué haces con tu tiempo libre? ¿Cómo llenas los días? Bueno, leo mucho. Voy al gimnasio 3 veces por semana, aunque a mi edad más que ejercicio es mantenimiento. Estoy aprendiendo ajedrez en el club del barrio. ¿Y tú, qué te gusta hacer cuando no estás preocupándote por los problemas de otros? Esa pregunta me hizo reflexionar. Durante tanto tiempo había estado tan concentrado en resolver las vidas de otros que había olvidado que me gustaba hacer a mí. Francisco, creo que es hora de que redescubra mis propios gustos. Durante años me levanté pensando en qué necesitaría Iván, qué problema tendría que resolver, qué cuenta tendría que pagar. No recuerdo la última vez que me levanté preguntándome qué quería hacer yo ese día. Armando, eso es más común de lo que piensas. Cuando mi esposa murió, me di cuenta de que había perdido no solo a mi compañera, sino también mi identidad. Era el esposo de Carmen, antes que Francisco. Era el papá de los muchachos, antes que un hombre con sus propios intereses. Tuve que aprender a conocerme de nuevo a los 62 años. Esa conversación se extendió por 3 horas. Hablamos de libros que habíamos leído, de lugares que queríamos conocer, de la política del país, de nuestras opiniones sobre el fútbol. Era refrescante tener una conversación donde nadie necesitaba nada de mí, donde nadie tenía una agenda oculta, donde podíamos simplemente ser 2 hombres intercambiando ideas y experiencias. Francisco, ¿te parece si hacemos esto más seguido? No todos los días, pero tal vez una vez por semana podríamos almorzar juntos, conversar, intercambiar opiniones. Me parece excelente, Armando. De hecho, ¿te interesaría venir al club de ajedrez conmigo el miércoles? Hay un grupo de hombres de nuestra edad que se reúnen todas las semanas. Son buena gente, sin complicaciones. La idea me emocionó más de lo que esperaba. Hacía años que no me emocionaba con planes que no involucraran resolver problemas de otros. Me encantaría, Francisco. Hace décadas que no juego ajedrez, pero supongo que es como andar en bicicleta, nunca se olvida completamente. Durante los días siguientes, mientras esperaba el miércoles para ir al club de ajedrez, comencé a mirarme en el espejo de manera diferente. Durante meses me había visto como un hombre fracasado, como un padre rechazado, como un abuelo no querido. Pero ahora empezaba a verme como un hombre libre, como alguien que había recuperado su dignidad, como una persona que tenía valor más allá de su cuenta bancaria. Ordené mi armario y me di cuenta de que tenía ropa que no usaba desde hacía años porque siempre andaba preocupado por ahorrar dinero para las necesidades de Iván y Claudia. Tenía camisas bonitas, pantalones elegantes, una chaqueta de cuero que me había regalado mi difunta esposa y que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban porque siempre había gastos más importantes. El miércoles me vestí con cuidado. No para impresionar a nadie, sino porque merecía verme bien, porque merecía tratarme con respeto, porque merecía sentirme atractivo y presentable. Cuando me miré en el espejo antes de salir, vi a un hombre de 67 años que se veía digno, que se veía en paz, que se veía libre. El club de ajedrez era un lugar acogedor en el segundo piso de un edificio antiguo del centro. Había 8 mesas con tableros de madera, una pequeña biblioteca con libros sobre estrategias de ajedrez, y un área con sillones donde los jugadores podían descansar entre partidas. Francisco me presentó a sus amigos, Alberto, un ex contador de 70 años, Rodrigo, un ex profesor de 68, y Paola, la única mujer del grupo, de 65 años, ex secretaria de juzgado. Muchachos, les presento a Armando. Es un nuevo amigo que está interesado en retomar el ajedrez. Me sentí inmediatamente bienvenido. No hubo preguntas indiscretas sobre mi vida familiar, no hubo curiosidad morbosa sobre mis problemas. Solo la calidez de personas que compartían un interés común y que estaban dispuestas a incluir a un nuevo miembro en su círculo. Mi primera partida fue contra Alberto. Estaba nervioso porque hacía años que no jugaba, pero las estrategias básicas volvieron a mi mente como si hubieran estado esperando pacientemente a ser utilizadas. Perdí la partida, pero disfruté cada minuto. Era maravilloso concentrarse en algo que no tenía que ver con problemas familiares, con dinero, con conflictos emocionales. Era puro entretenimiento intelectual. Armando, juegas bien para alguien que dice estar oxidado. Con un poco de práctica vas a ser un rival formidable. El cumplido de Alberto me hizo sentir orgulloso de una manera que había olvidado.
Era orgullo por un logro personal, no por haber resuelto los problemas de otros. Era satisfacción propia, no satisfacción derivada. Paola se acercó después de mi segunda partida. Armando, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, Paola. Se te ve muy tranquilo para alguien que recién llega a un grupo nuevo. Eso me gusta. Muchos hombres de nuestra edad llegan aquí amargados, quejándose de sus familias, de sus problemas. Tú pareces estar en paz contigo mismo. Su observación me sorprendió porque tenía razón. Me sentía en paz. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor y la decepción, había encontrado una tranquilidad que no había sentido en años. Paola, creo que he aprendido la diferencia entre estar solo y estar en paz. Durante mucho tiempo confundí la compañía tóxica con el amor. Ahora prefiero la soledad digna a la compañía que me hace sentir mal conmigo mismo. Muy sabio, Armando. Yo pasé por algo similar cuando me divorcié hace 5 años. Pensé que sin mi esposo iba a estar incompleta, que iba a ser una mujer fracasada. Pero descubrí que estar sola me permitió conocerme, valorarme, encontrar mis propios intereses. Ahora tengo una vida plena sin depender emocionalmente de nadie. Esa tarde en el club de ajedrez fue reveladora. Descubrí que había una vida social completa esperándome, llena de personas interesantes que habían pasado por experiencias similares, que habían encontrado maneras de ser felices sin depender de las familias problemáticas, que habían construido redes de apoyo basadas en intereses compartidos y respeto mutuo. Cuando regresé a casa esa noche, mi teléfono tenía 3 llamadas perdidas de Iván. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí la urgencia de devolverle la llamada inmediatamente. No sentí culpa por haber estado disfrutando mientras él probablemente estaba sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Simplemente borré las notificaciones y me preparé una cena tranquila, pensando en la próxima reunión del club y en la partida de revancha que había prometido a Alberto. Me estaba construyendo una nueva vida. Una vida donde yo importaba, donde mis intereses tenían valor, donde mi compañía era apreciada por las razones correctas. Era un proceso lento pero gratificante. Cada día sin drama familiar era un día ganado para mi paz mental. Cada nueva experiencia positiva era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. 3 meses habían pasado desde que tomé la decisión más importante de mi vida, y los cambios eran evidentes no solo en mi rutina diaria, sino en mi manera de verme y de ver el mundo. Las mañanas ya no comenzaban con la ansiedad de revisar mensajes desesperados o transferencias bancarias pendientes. Ahora me levantaba temprano porque quería aprovechar el día, no porque tuviera que resolver crisis ajenas. Mi rutina se había vuelto placentera y significativa. Los lunes y miércoles iba al club de ajedrez, donde había desarrollado rivalidades amistosas con Alberto y Rodrigo. Los martes y jueves caminaba por el parque con Francisco, quien se había convertido en mi confidente y mi compañero de aventuras cotidianas. Los viernes visitaba la biblioteca municipal, donde había redescubierto mi amor por la historia y había comenzado a leer biografías de hombres que habían enfrentado grandes cambios en sus vidas tardías. Los fines de semana eran especialmente gratificantes. Había comenzado a cocinar platos que me gustaban a mí, no solo comida rápida para salir del paso. Preparaba asados pequeños para Francisco cuando venía a visitarme, experimentaba con recetas que había visto en programas de televisión, disfrutaba del proceso lento y meditativo de crear algo hermoso con mis propias manos. Una tarde de jueves, mientras caminaba por el parque con Francisco, vi algo que me llenó de una satisfacción inesperada. Habían instalado nuevos juegos infantiles en el área familiar, y había varias familias disfrutando del espacio. Padres jóvenes empujando columpios, abuelos enseñando a sus nietos a usarlo sube y baja, madres corriendo detrás de niños pequeños que exploraban cada rincón con curiosidad infinita. Francisco, ¿sabes qué es lo más curioso de todo esto?, le dije mientras nos sentábamos en una banca a observar la escena. Durante 2 años me perdí momentos como estos preocupándome por pagar cuentas para que otros fueran felices. Ahora los disfruto como espectador y me siento más pleno que cuando era el financiador oficial de la felicidad familiar. Francisco asintió con comprensión. Durante estos meses había conocido toda mi historia, y él había compartido la suya conmigo. Armando, creo que hemos confundido ser necesarios con ser amados. Creíamos que si dejábamos de resolver problemas, dejaríamos de ser importantes. Pero la verdad es que cuando alguien solo te busca para resolver problemas, nunca fuiste realmente importante como persona. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Francisco tenía la sabiduría que viene de haber vivido experiencias similares, de haber cometido errores parecidos,
de haber aprendido lecciones difíciles sobre el amor y la manipulación. ¿Sabes qué he descubierto, Francisco? Que la felicidad no viene de ser indispensable para otros, sino de ser suficiente para uno mismo. Durante estos meses, Iván había seguido llamando esporádicamente. Sus llamadas habían evolucionado desde la desesperación inicial hasta intentos más elaborados de manipulación emocional. Primero fueron las súplicas directas, luego las amenazas veladas, después los chantajes sentimentales, y finalmente los intentos de hacerme sentir culpable por abandonar a mi nieto. La llamada más reciente había sido particularmente reveladora. Iván me había contado que estaban considerando mudarse a un apartamento más pequeño, que Claudia había tenido que buscar trabajo, que el bebé estaba preguntando por el abuelo. Todo era mentira, por supuesto. Un niño de 1 año y medio no pregunta por nadie específico, y sus problemas financieros eran consecuencia directa de sus decisiones, no de mi supuesto abandono. Papá, solo queremos que seas parte de nuestras vidas nuevamente. Claudia ha cambiado, yo he cambiado, todos hemos aprendido de nuestros errores. Pero cuando le pregunté específicamente qué habían aprendido, cuando le pedí que me dijera exactamente en qué habían cambiado, sus respuestas eran vagas y evasivas. No podía mencionar una sola acción concreta que demostrara su supuesto arrepentimiento. Iván, si realmente han cambiado, si realmente han aprendido, entonces pueden demostrar ese cambio viviendo como adultos responsables. Pueden demostrar que han madurado siendo independientes, trabajando juntos para resolver sus problemas, construyendo una vida familiar sólida sin depender de ayuda externa. Sus silencios después de mis respuestas eran más elocuentes que cualquier palabra. Lo más interesante era que ya no me afectaban emocionalmente estas conversaciones. Antes me dejaban angustiado, culpable, cuestionándome si estaba siendo demasiado duro. Ahora las escuchaba con la tranquilidad de alguien que ha tomado una decisión basada en principios sólidos y que no está dispuesto a negociar su dignidad por conveniencia familiar. Una tarde, Lucía vino a visitarme con noticias que confirmaron todo lo que había sospechado. Abuelo, ayer me encontré con una amiga que vive cerca del apartamento de Iván. Me contó que los vio mudándose hace 2 semanas. Aparentemente se fueron a vivir con los padres de Claudia. La noticia no me sorprendió, pero sí me dio una extraña sensación de cierre. ¿Sabes qué significa eso, mi niña? Significa que finalmente están enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Significa que están aprendiendo lo que cuesta mantener un hogar sin tener un banco personal que los respalde. Lucía me miró con admiración. Abuelo, usted ha cambiado mucho en estos meses. Se ve más tranquilo, más seguro de sí mismo. Tenía razón. Me había mirado en el espejo esa mañana y había visto a un hombre diferente. No solo físicamente, aunque había perdido peso y me veía más saludable gracias a las caminatas diarias con Francisco. El cambio era más profundo. Era un hombre que había recuperado su autoestima, que había redescubierto su valor personal, que había aprendido la diferencia entre generosidad y autoexplotación. Lucía, ¿puedo contarte algo que he descubierto? Por supuesto, abuelo. He descubierto que durante años viví la vida de otros. Me levantaba pensando en los problemas de Iván, me dormía preocupado por las necesidades de Claudia, planificaba mi futuro alrededor de las demandas de una familia que no me valoraba. Ahora vivo mi propia vida, y es una sensación extraordinaria. Lucía se acurrucó a mi lado en el sofá, como solía hacer cuando era pequeña. Abuelo, estoy orgullosa de usted. Sé que debe haber sido muy difícil tomar esta decisión, pero creo que fue la correcta. Merece ser feliz, merece vivir para usted mismo, merece que lo valoren por quien es. Esa tarde, después de que Lucía se fue, me senté en mi jardín con una taza de café y un libro de biografías. El jardín había revivido durante estos meses. Las plantas estaban verdes y florecientes, el pasto había recuperado su color, las flores llenaban el espacio de colores y aromas. Era una metáfora perfecta de lo que había pasado en mi vida. Mientras leía sobre la vida de un empresario que había comenzado de nuevo a los 70 años después de perder todo en una crisis económica, reflexioné sobre mi propio renacimiento. No había perdido todo, como ese hombre, pero había perdido algo igual de importante, había perdido la conexión conmigo mismo. Y ahora la había recuperado. El teléfono sonó, pero no me levanté inmediatamente a contestar. Era una libertad pequeña, pero significativa. Durante años había saltado cada vez que sonaba el teléfono, siempre temiendo que fuera una emergencia, siempre listo para resolver crisis ajenas. Ahora el teléfono podía esperar hasta que yo terminara mi párrafo, hasta que yo decidiera que era el momento adecuado para atender. Cuando finalmente contesté,
Era Francisco. Armando, ¿te interesaría ir mañana a una exposición de arte en el museo? Hay una muestra de pintores locales que dicen que está muy interesante. La invitación me emocionó. Era viernes, había terminado una semana productiva y tranquila, y la idea de explorar algo nuevo, de expandir mis horizontes culturales, me llenaba de anticipación. Me encantaría, Francisco. ¿A qué hora nos encontramos? Mientras coordinábamos los detalles, me di cuenta de algo hermoso. Estaba haciendo planes para el futuro por placer, no por obligación. Estaba eligiendo cómo usar mi tiempo libre basándome en mis intereses, no en las demandas de otros. Era una sensación de libertad que no había experimentado en décadas. Esa noche me dormí sintiéndome agradecido. No por haber sido maltratado, sino por haber encontrado la fuerza para cambiar mi situación. No por haber perdido una familia tóxica, sino por haber ganado una vida auténtica. No por estar solo, sino por estar finalmente en paz conmigo mismo. 6 meses después de aquel sábado que cambió mi vida para siempre, me encontraba sentado en la terraza de un pequeño café en el centro histórico de la ciudad. Era una tarde dorada de otoño, con esa luz suave que hace que todo se vea más hermoso, más significativo. Francisco estaba frente a mí, y acabábamos de terminar de visitar la exposición de arte que se había convertido en una tradición mensual para nosotros. Armando, tengo que decirte algo que he estado pensando durante semanas. Francisco tenía esa expresión seria que ponía cuando quería compartir algo importante. Adelante, amigo. Creo que eres la persona más transformada que he conocido en mi vida. Cuando te conocí hace 6 meses, eras un hombre herido, confundido, lleno de dudas sobre si había tomado la decisión correcta. Hoy eres alguien completamente diferente. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre el camino recorrido. Tenía razón. El hombre que había recibido aquel mensaje cruel un sábado por la mañana ya no existía. En su lugar había nacido alguien que había aprendido a valorarse, a respetarse, a vivir con dignidad. Francisco, a veces me pregunto si todo esto tuvo que pasar para que yo pudiera descubrir quién realmente soy. Durante tantos años fui el papá de Iván, el abuelo proveedor, el que resuelve problemas. Nunca fui simplemente Armando. Y ahora, ¿quién es Armando? Era una pregunta profunda que merecía una respuesta honesta. Ahora Armando es un hombre de 67 años que se levanta cada mañana emocionado por las posibilidades del día. Es alguien que tiene amigos verdaderos, que disfruta de sus aficiones, que ha aprendido a cocinar para su propio placer, que lee libros que le interesan, que camina por parques porque le gusta observar la vida. El café estaba lleno de gente de todas las edades. Jóvenes estudiantes con sus laptops, parejas de mediana edad conversando sobre sus días, otros adultos mayores como nosotros disfrutando de la tranquilidad de la tarde. Era hermoso ser parte de esa diversidad humana, ser una persona más entre tantas otras que habían elegido vivir sus vidas según sus propios términos. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Lucía. Abuelo, ¿podemos cenar juntos el domingo? Tengo noticias que contarle. Sonreí mientras le respondía que por supuesto, que siempre tenía tiempo para ella. Lucía había sido mi constante durante estos meses, mi recordatorio de que el amor verdadero existe, que hay personas que valoran las relaciones por encima de los beneficios materiales. ¿Buenas noticias?, preguntó Francisco notando mi sonrisa. Mi nieta quiere cenar conmigo el domingo. Probablemente me va a contar sobre algún avance en su trabajo o tal vez sobre algún pretendiente. Es hermoso tener a alguien que genuinamente quiere compartir su vida contigo sin esperarte nada a cambio. Mientras bebíamos nuestro café, una pareja joven con un bebé se sentó en la mesa de al lado. El hombre era atento con su esposa, cargaba al bebé con cuidado, se veía genuinamente feliz de estar ahí. La mujer sonreía con cansancio pero con satisfacción, hablaban en voz baja sobre planes para el fin de semana, sobre la rutina del bebé, sobre cosas cotidianas pero importantes. Observarlos no me causó dolor como habría esperado. No pensé en Iván y Claudia, no me lamenté por las oportunidades perdidas de ser abuelo. En cambio, sentí una tranquila satisfacción al ver a una familia joven construyendo su vida con amor y respeto mutuo. Era lo que yo había querido para mi hijo, pero no se puede forzar la madurez, no se puede comprar la gratitud. Francisco, ¿sabes qué es lo más extraño de todo este proceso? Dime. Ya no siento rabia hacia Iván y Claudia. Durante meses pensé que era resentimiento lo que me había dado fuerza para mantener mi decisión. Pero no era eso. Era amor propio. Y el amor propio no necesita del resentimiento para mantenerse. Francisco asintió con comprensión.
El resentimiento es agotador. El amor propio es energizante. Uno te mantiene atado al pasado, el otro te libera para el futuro. Tenía toda la razón. Durante estos meses había sentido más energía, más vitalidad, más ganas de vivir que en los últimos años anteriores. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. La ciudad se veía hermosa desde esa terraza, llena de posibilidades, llena de vida. Francisco, hay algo que he estado considerando últimamente. ¿Qué es? Estoy pensando en viajar. Nada extravagante, tal vez un fin de semana largo a las montañas o a la costa. Lugares que siempre quise conocer pero que nunca visité porque el dinero siempre se iba en otras prioridades. Me parece una idea extraordinaria. Iría solo. Estaba pensando que tal vez te interesaría acompañarme. O quizás Paola del club de ajedrez estaría interesada. Podríamos organizar un pequeño grupo de amigos para explorar lugares nuevos. La idea de viajar con amigos, de crear memorias nuevas basadas en intereses compartidos, me llenaba de una emoción que no había sentido en años. Mientras regresábamos caminando hacia nuestros respectivos hogares, Francisco me hizo una observación que me quedó dando vueltas en la mente. Armando, ¿te has dado cuenta de que ya no hablas de Iván en cada conversación? Los primeros meses siempre terminábamos hablando de la situación con tu hijo. Ahora puedes pasar tardes enteras sin mencionarlo. Tenía razón. Al principio, cada actividad nueva, cada momento de felicidad, venía acompañado de una referencia a lo que había perdido, a lo que había dejado atrás. Ahora vivía el presente sin la necesidad constante de compararlo con el pasado doloroso. Era una señal de sanación real, profunda. Esa noche, en la tranquilidad de mi casa, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y reflexioné sobre el viaje que había hecho desde aquel sábado terrible hasta este momento de paz profunda. No había sido fácil. Hubo noches de dudas, días de soledad, momentos en que la tentación de volver atrás había sido fuerte. Pero había perseverado, había mantenido mi dignidad, había elegido el amor propio por encima de la comodidad familiar. Me levanté y me dirigí al espejo del pasillo, el mismo donde me había visto tantas veces durante estos meses de transformación. El hombre que me miraba de vuelta era alguien que respetaba, alguien que admiraba, alguien que había aprendido una de las lecciones más difíciles de la vida, que no se puede comprar el amor verdadero, y que intentarlo solo lleva al sufrimiento. Mis ojos se dirigieron hacia la mesita donde guardaba mi correspondencia. Allí estaban las cartas del banco confirmando todas las cancelaciones que había hecho meses atrás. 247 recibos archivados como recordatorio de una época que había terminado para siempre. Y junto a ellos, fotografías nuevas, yo con Francisco en el museo, el grupo del club de ajedrez celebrando mi primera victoria contra Alberto, Lucía y yo en una cena del mes pasado. Era la evidencia visual de una vida reconstruida, de una identidad recuperada, de una felicidad ganada con esfuerzo y determinación. No era la vida que había planeado, pero era infinitamente mejor que la vida que había estado viviendo. Antes de irme a dormir, escribí unas líneas en el cuaderno que había comenzado a llevar como diario personal. Hoy cumplí 6 meses de haber tomado la decisión más difícil de mi vida. No me arrepiento. No miro atrás con nostalgia. Miro adelante con esperanza. He aprendido que no es venganza, es liberación. He aprendido que hoy no necesito permiso de nadie para vivir mi propia vida. Cerré el cuaderno y apagué las luces. Mañana sería otro día lleno de posibilidades, otro día de la nueva vida que había construido con mis propias manos y mi propia determinación. Una vida donde yo importaba, donde mis decisiones tenían valor, donde mi felicidad no dependía de la aprobación de otros. Y por primera vez en años, me dormí con una sonrisa en los labios, sabiendo que había elegido bien, que había luchado por lo correcto, que había preferido la soledad digna a la compañía tóxica. Había aprendido la diferencia entre estar solo y estar en paz. Y había elegido la paz. Al fin, había elegido vivir.